Hola queridos compañeros, a continuación les vamos a presentar un tema muy importante para las obligaciones del derecho civil. Específicamente hablaremos del modo de extinguir las obligaciones, el pago. Espero que les guste nuestra presentación, fue hecha con mucho esmero y cariño. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Ángela Cristina Alegría Cabrera, Heidi Camila Álvarez González, Luisa María Guerrero Yela, Julián Andrés Molano García y Nalini Viveros González. Primero, del artículo 1625, tenemos el pago como uno de los modos de extinción de las obligaciones. El pago se clasifica en pago en efectivo, pago por consignación, pago con subrogación, pago por sección y pago con beneficio de competencia. Según el artículo 1626, el pago efectivo es la prestación de lo que se debe. Por consiguiente, paga el que da, el que hace o el que no hace aquello a lo que está obligado. La solución o pago se aplica no solamente a las obligaciones de dinero, sino a toda clase de obligaciones. Ahora veamos por quién puede hacerse el pago. El pago se puede dar por terceros. Puede pagar por el deudor cualquier persona a nombre de él, aun sin su consentimiento o contra su voluntad, y aún a pesar del acreedor. Cuando el pago se da sin consentimiento del deudor, el que paga no tendrá acción sino para que éste le reembolse lo pagado. En cambio, el pago contra la voluntad del deudor no tiene derecho para que el deudor le reembolse lo pagado. Por último, el pago de transferencia de propiedad. En el pago en el que se debe transferir la propiedad no es válido sino en cuanto el que paga es dueño de la cosa pagada o la paga con el consentimiento del dueño. El señor Armando Perea, ganador del premio a Mejor Artista del Año, se obligó a pintarle un cuadro a la señora Ana Vanegas en el cual ella se mostraba desnuda. La señora Ana ya pagó por dicha obra. Debido a un gran guayabo, el señor Armando le pide a su hijo Armandito que sea él quien pinte a la señora Ana. Dado que la obligación es de hacer y se tienen en cuenta las actitudes y talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona distinta del deudor Armando contra la voluntad de la acreedora Ana. En el caso de que la prestación sea dinero, por ejemplo, pagar 10 millones de pesos, Armandito podrá pagar dicha deuda. Si la paga sin el consentimiento de Armando, podrá pedirle a su padre el reembolso de este dinero. Pero si Armandito lo hace en contra de la voluntad de su padre, Armandito no tendrá el derecho a que Armando le reembolse el dinero. ¿A quién debe hacerse el pago? Para que el pago sea válido, debe hacerse o al acreedor mismo o a la persona que la ley o el juez autoricen para recibir por él o a la persona diputada por el acreedor para el cobro. Sin embargo, si el pago se hace por otra persona, sigue siendo válido, pero si el acreedor lo ratifica por un modo expreso o tácito, pudiendo legítimamente hacerlo. En cuanto a la pregunta ¿dónde debe hacerse el pago debe hacerse en el lugar designado por la convención o el contrato. Pero si no se ha estipulado el lugar para el pago y se trata de un cuerpo cierto, se hará el pago en el lugar en que dicho cuerpo existía al tiempo de constituirse la obligación. Pero si se trata de otra cosa, se hará el pago en el domicilio del deudor. En cuanto a cómo se debe hacer el pago se puede hacer total o parcialmente. El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales. El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban. Pago por consignación. En un contrato de arrendamiento, por ejemplo, puede ocurrir el caso en que el arrendador no quiera recibir el pago del canon de arrendamiento por parte del arrendatario, para constituirlo en mora y poder decir así que el arrendatario incumplió el contrato. Para que esta situación no se presente y se protejan los derechos del arrendatario, en el artículo 1656 y subsiguientes del Código Civil se contempla el pago por consignación. El pago por consignación es una figura jurídica que consiste en hacer el pago de un crédito o deuda aún en contra de la voluntad del acreedor. Como es sabido,
el pago es un modo de distinguir las obligaciones y el pago por consignación se constituyó a favor del deudor, para que por culpa del acreedor no sea constituido en mora y le toque responder por las consecuencias que genera el incumplimiento de las obligaciones. La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 10 de septiembre del 2001, expediente 6771, se refirió al tema de la siguiente manera: cuando ya se ha efectuado el pago por vía judicial, el proceso destinado a ese propósito concluye definitivamente con el pago, motivo por el cual posteriormente no se puede desconocer los efectos extintivos de la obligación que fue objeto de recaudo por la vía de adelantar un proceso ordinario posterior, cualquiera que sea la pretensión que se formule en la respectiva demanda para lograr ese objetivo. Según lo que dice nuestro artículo 1658 del Código Civil, el pago por consignación debe ser precedido de la oferta. Para que ésta sea válida, debe reunir los siguientes requisitos: que se haga el pago por una persona capaz, que se haga acreedor el cual en todo caso debe ser capaz de recibir o su representante, que haya expirado el plazo o se haya incumplido la condición de la obligación, que el pago sea ofrecido en lugar debido, dirimir por parte del deudor al juez escrito en el cual conste la oferta presentada al acreedor, dar traslado del escrito de oferta presentado al juez, al acreedor o al representante. Según nuestro Código General de Proceso, en el artículo 381, el proceso del pago por consignación se observará con las siguientes reglas: que la demanda de oferta de pago deberá cumplir tanto los requisitos exigidos por el Código Civil como lo establecido en el Código General del Proceso. Si el demandado no se opone, el demandante deberá depositar a órdenes del juzgado lo ofrecido, si fuere dinero, dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término de traslado. En los demás casos, se decretará el secuestro del bien ofrecido. Hecha la consignación o secuestrado el bien, se dictará sentencia que declare válido el pago. Si vencido el plazo no se efectúa la consignación o la diligencia de secuestro, no se presentan los bienes, el juez negará las pretensiones de la demanda mediante sentencia que no admite apelación. Si al contestar la demanda el demandado se opone a recibir el pago, el juez ordenará por auto que no admite el recurso, que el demandante haga la consignación en el término de 5 días o decrete el secuestro del bien, practicando este o efectuando aquella. El proceso seguirá en su curso. Si el demandante no hace la consignación, se procederá como dispone el inciso 2 del numeral anterior. En la sentencia que declare válido el pago, se ordenará la cancelación de los gravámenes constituidos en garantía de la obligación, la restitución de los bienes dados en garantía, la entrega del depósito judicial al demandado y la entrega de los bienes a este por el secuestro. Parágrafo. El demandante podrá hacer uso de las facultades previstas en el artículo 1664 del Código Civil. Las expensas de toda oferta y consignación válidas serán a cargo del acreedor. Efectos. Primeramente, la obligación que se debía deja de existir. Por la extinción de la obligación cesan los intereses. También revela al deudor del peligro de que la cosa se pierda o deteriore en manos del deudor, cuando la obligación consiste en entregar un cuerpo cierto. Mientras la consignación no haya sido aceptada por el acreedor o el pago declarado suficiente por sentencia que tenga fuerza de cosa juzgada, puede el deudor retirar la consignación y retirada se mirará como de ningún valor ni efecto respecto a la consignación de sus codeudores y fiadores. Por otro lado, recordemos que el pago por consignación requiere de formalidad, de citar al acreedor o su legítimo representante, lo cual deberá hacerse mediante acta o diligencia ante el mismo funcionario judicial que autorizó la consignación. A través de esta figura jurídica, el deudor, cuando el acreedor se encuentra ausente o se niega a recibir el pago, puede evitar que la deuda se agrande por el transcurso del tiempo, lo cual genera intereses si estos se pactaron. Además de las ventajas mencionadas, el pago por consignación evita que el deudor sea demandado por su acreedor como consecuencia del incumplimiento de la obligación, pues el pago por consignación se evita por la mala fe del acreedor. El deudor incurre en el incumplimiento, pero es necesario
que antes de iniciar el proceso de pago por consignación, el deudor haya hecho la oferta de pago al acreedor y éste se haya negado a aceptarla. Cuando se desconozca el paradero del acreedor, el proceso se debe nombrar un curador y a este le debe hacer la oferta de pago. Cuando hablamos de pago por consignación, no solo nos referimos a pagar obligaciones dinerarias, sino a entregar la cosa que se debe en caso de que la obligación sea de dar una cosa diferente al dinero. Finalmente, como el pago por consignación es un proceso, es el juez el encargado de autorizar la consignación y designar a la persona a quien debe hacérsele la consignación. Ahora hablemos del pago con beneficio de competencia. El beneficio de competencia es como una clase de espera que se le hace al deudor cuando no tiene para pagar las deudas y se le deja lo necesario para que pueda vivir dignamente, pero con la condición de pagar cuando mejore la condición económica. En ciertas circunstancias, el beneficio de competencia es obligatorio, es decir, que el acreedor no puede rehusarse a concederlo. Es obligatorio otorgar el beneficio de competencia cuando el deudor reúna cualquiera de las siguientes calidades. Primero, a los ascendientes y descendientes, siempre y cuando estos no hayan ofendido al acreedor, es decir, no han incurrido en las ofensas denominadas como causal de desheredamiento, artículo 1265 y subsiguiente. Segundo, al cónyuge que no ha dado motivo al divorcio. Tercero, a los hermanos que no han incurrido en causales de desheredamientos referentes a los descendientes y ascendientes. Cuarto, a los consocios, el beneficio solo obra respecto a las obligaciones recíprocas de los socios originadas en el contrato de sociedad, no obra respecto a las obligaciones originadas en otra clase de contrato. Quinta, al donante, pero solo cuanto se le exija el cumplimiento de la donación prometida. Sexta, al deudor de buena fe que hizo cesión de bienes y es perseguido en los que después han adquirido para el pago completo de la deuda anterior a la cesión. Sigamos con un ejemplo. Michael Pinzón y Yuri Velasco son esposos. Yuri le debe 5 millones de pesos a Michael. Esta pareja decide divorciarse debido a que Michael incurre en una de las causales del divorcio, por lo que este le pide a su ahora esposa Yuri que le devuelva lo prestado, aún a sabiendas de que Yuri no tiene una fuente de ingresos por el momento. A Yuri la cobija la figura del pago por beneficio de competencias, entonces esta estará obligada a pagar buenamente lo que pueda hasta que mejore su condición. Esto igualmente sucedería si fuera descendiente o ascendiente o hermanos, sin que hubiera incurrido en una de las causales de desheredamiento. Ahora veamos otro ejemplo. Andrés le debe 30 millones de pesos a Joan que él le donó. Es natural que Joan, al exigir el cumplimiento de la donación, le conceda a Andrés el beneficio de competencia, recibiendo lo que el donante buenamente puede entregarle. Siguiendo con el beneficio de competencia, ahora veamos la relación que tiene con el derecho a alimentos. Si el deudor beneficiario tiene derecho a recibir una pensión alimentaria del acreedor, quien deberá oponerle el beneficio, deberá optar entre dicha pensión y el beneficio. Esto es, que no puede pedir ambos al mismo tiempo. Tenemos un ejemplo. Janet está recibiendo de su hija Silvia alimentos legales suficientes para su subsistencia, pero además le debe a Silvia 20 millones de pesos. Janet no puede pedir alimentos y el beneficio de competencia al mismo tiempo. Bueno, nos remitimos a hablar ahora del pago por subrogación. Es una modalidad de realizar el pago que consiste en la transmisión de los derechos del acreedor a otra persona que se subroga en sus derechos por pagarle. Es decir, una persona paga al acreedor lo que le debe el deudor y se convierte a partir de este momento en un nuevo acreedor. La subrogación es de dos tipos, subrogación legal y subrogación personal. Tenemos que la subrogación personal se divide en dos, subrogación legal y subrogación convencional. La subrogación legal se da cuando un acreedor paga la deuda del deudor a otro acreedor que le es preferente, cuando alguno paga por tener interés legítimo en cumplir la obligación y cuando un tercero no interesado en la obligación paga con aprobación expresa o tácita del deudor o ignorándolo a este.
La subrogación legal, según lo establecido en el artículo 1668 del Código Civil, se da en los siguientes casos y demás establecidos por la ley: cuando se paga al acreedor de mejor derecho, el que paga la hipoteca de un bien inmueble que compra, el que paga una deuda solidaria, el heredero que paga con su dinero las deudas de una herencia, el que paga una deuda con consentimiento del deudor, el que presta dinero al deudor para que le cancele una deuda. En este último caso, debe de constar por escritura pública tanto el préstamo como que la deuda se canceló con el dinero prestado. Por otro lado, la subrogación convencional es aquella que se da, como mencionamos en la diapositiva, por cesión de derechos, donde un tercero de manera voluntaria se subroga en los derechos y acciones que tiene el acreedor en contra del deudor pagando la deuda. Igualmente, vemos que existen unos requisitos para la subrogación convencional. Según el artículo 1669 del Código Civil, estos requisitos son: primero, que el pago lo haga un tercero ajeno a la obligación con sus propios bienes. Segundo, que el acreedor voluntariamente ceda sus derechos al tercero. Tercero, que la subrogación se haga en el momento en que el acreedor reciba el pago y conste en la carta o recibo de pago. Y por último, que la subrogación esté sujeta a las reglas de la cesión de créditos, o sea que se perfecciona con la entrega del título del crédito, y para que obre respecto del deudor y de terceros debe ser notificada al deudor o aceptada por éste. Pasemos a hablar de los efectos de la subrogación. Según el artículo 1670 del Código Civil, las obligaciones permanecen idénticas, pero el subrogado pasa a ocupar el lugar del acreedor subrogante con todos sus derechos, acciones y privilegios contra el deudor principal, contra fiadores y contra deudores solidarios y terceros. De conformidad con el artículo 1664 del Código Civil, derechos que comprenden la cesión, el acreedor traspasa al subrogado sus privilegios, fianzas e hipotecas, pero no les traspasa las excepciones personales del cedente. Debe entenderse que mediante la subrogación pasa al subrogado los derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas que son inherentes al crédito mismo, pero no aquellos que son exclusivamente inherentes a la persona del acreedor subrogante. Resulta inconsecuente, por ejemplo, que el tercero que paga una deuda de impuestos se subrogue no solamente en la acción de cobro que el fisco tenía contra el deudor, sino en la acción ejecutiva por jurisdicción coactiva que es exclusiva del Estado. Ahora miremos de qué se trata la subrogación parcial. La subrogación parcial es cuando el acreedor recibe una parte del crédito. El crédito pertenecerá en parte al primitivo acreedor y en parte al subrogado hasta concurrencia de lo que se pagó. El artículo 1670 del Código Civil, en su inciso segundo, nos expresa que si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá ejercer sus derechos relativamente a lo que se le está debiendo, con preferencia al que solo ha pagado una parte del crédito. Ahora ilustremos un ejemplo para comprender esta situación. Miguel tiene un crédito por 100 garantizados con hipoteca. William, que es un tercero, le paga 40. El crédito con garantía hipotecaria ahora tiene dos acreedores: Miguel por 60 y William por 40. Ambos pueden pedir la venta del bien hipotecado, pero si el remate de este se hace solo por 70, deben pagarse preferencialmente los 60 de Miguel y a William solamente se le dará 10 a cuenta de los 40 que pagó anteriormente, porque el acreedor primitivo, es decir, Miguel, en el prorrateo ejerce sus derechos con preferencia al que solo ha pagado una parte del crédito. A continuación hablaremos del pago por cesión de bienes o por acción ejecutiva del acreedor o acreedores, que se encuentra regulado en el artículo 1672 del Código Civil. La cesión de bienes es el abandono voluntario que hace el deudor hacia sus acreedores o acreedor de todos sus bienes. Esta cesión se da por causa de una consecuencia inevitable, un accidente, como por ejemplo la quiebra. Para que se dé la cesión de bienes es necesario que el deudor
pruebe la inculpabilidad, es decir, que no tuvo responsabilidad en el estado actual de sus negocios, si uno de los acreedores lo considera pertinente. Si bien el acreedor o los acreedores deben aceptar la cesión de bienes, existen 5 excepciones a esta regla. La primera se da cuando el deudor ha enajenado, empeñado o hipotecado como propios los bienes ajenos. La segunda es cuando el deudor ha sido condenado por hurto, falsificación o quiebra fraudulenta. La tercera es cuando el deudor ha obtenido quitas o esperas de sus acreedores. Entendamos quitas como una condonación a la deuda. La cuarta es si el deudor ha dilapidado sus bienes, es decir, cuando ha jugado más de una parte razonable de su capital. Y por último, cuando el deudor ha expuesto una información falsa de sus negocios. Ahora veamos qué bienes son incluidos en la cesión. En la cesión se pueden incluir todos los bienes, derechos y acciones del deudor, excepto, claro, los no embargables, entre los que tenemos el salario mínimo legal vigente, el lecho o el hogar del deudor, el de su mujer, el de los hijos que vivan con él, la ropa que tenga el deudor, a los libros que sean relativos a su profesión, así como las máquinas que le sirvan al deudor, esto hasta una cierta cantidad que la determina el mismo deudor. Conozcamos ahora los efectos de la cesión de bienes, ya que estos son muy interesantes. Por ejemplo, las deudas se extinguen hasta la cantidad en que sean satisfechas con los bienes cedidos. Pero si los bienes cedidos no son lo suficientemente valiosos para completar la deuda, el deudor, al adquirir otros bienes en algún momento de su vida, está obligado a contemplarlos en el pago de esta deuda. Pero hay que tener en cuenta que la cesión no transfiere la propiedad, lo único que da es la disposición de estos bienes. Podemos ilustrar la situación con el siguiente ejemplo. Paola, próspera cafetera del municipio de Caloto, solicita a Edgar un préstamo de 100 millones de pesos, dejando a Paola sin poder reunir el dinero suficiente para cancelar su deuda con Edgar. Paola procede a demostrar la inculpabilidad del mal estado de su negocio para poder dar la cesión de sus bienes a Edgar. Sus bienes son comprendidos por un carro evaluado en 30 millones de pesos y una finca cafetera evaluada en 60 millones de pesos. Por lo que Edgar adquiere la disposición tanto del carro como de la finca e incluso puede designar a Paola como administradora hasta que pague la totalidad de la deuda. Finalmente, y a manera de conclusión, habiendo mostrado algunos tipos de pago, podemos observar algunas diferencias y similitudes entre ellos. Por ejemplo, en esta primera diapositiva observamos las diferencias y similitudes entre el pago efectivo y pago con subrogación. El pago efectivo extingue totalmente la obligación y sus efectos son erga omnes. Sin embargo, el pago con subrogación extingue la obligación respecto del acreedor que recibió el pago, pero continúa vigente entre el deudor y el subrogado que pagó, el cual pasa a ocupar el papel del primitivo acreedor. La obligación sigue siendo la misma, pero con un nuevo acreedor. Cuando el pago lo realiza un tercero sin conocimiento del deudor, queda este obligado a reembolsarle lo pagado, pero este derecho de reembolso nace de la agencia oficiosa y no del derecho del primitivo acreedor, el cual quedó satisfecho por el pago. Del mismo modo, entre el pago con subrogación y la cesión de créditos nos encontramos con unas semejanzas. Primero, en ambas instituciones hay cambio de acreedor, pero continúa vigente la obligación a favor del subrogado y el cesionario. Segundo, tanto el subrogado como el cesionario adquieren el crédito con sus accesorios, privilegios e hipotecas. Tercero, la subrogación convencional se sujeta a las normas de la cesión de créditos. Finalmente, el pago con subrogación y cesión de créditos presentan unas diferencias. Primero, la cesión de créditos supone siempre un acuerdo de voluntades entre el acreedor y el cesionario.
Sin embargo, la subrogación legal no requiere la voluntad del acreedor y se produce aún contra su voluntad. Segundo, en la cesión de créditos, el cesionario tendrá los derechos que expresamente se le cedan. El subrogado, en cambio, tendrá los derechos y acciones que son inherentes al crédito. Tercero, la cesión de créditos es siempre solemne. La subrogación, por regla general, no es solemne, salvo el caso que establece el numeral 6 del artículo 1668 del Código Civil. Cuarto, en la cesión parcial del crédito, el cesionario y el acreedor que conserva un saldo se encuentran en igualdad de condiciones frente al deudor. En el pago parcial con subrogación, el acreedor primitivo tiene derecho de preferencia respecto del saldo que se le siga deudando frente al subrogado que pagó parcialmente, en caso de que los bienes rematados no sean suficientes para pagar la totalidad de la deuda. Bueno, eso es todo por ahora, compañeros. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado nuestra presentación. Hasta la próxima.